Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter a fondo con ese conjunto de reglas que están diseñadas para proteger a todas las demás. Hablamos del derecho procesal constitucional. Piénsenlo así. Es como el guardián de la ley más importante de todas. A ver, arranquemos con una pregunta que es, bueno, fundamental. Toda sociedad se la tiene que hacer. Tenemos una constitución, ¿no? Es nuestra ley máxima, nuestro gran acuerdo. Pero, ¿qué pasa si el mismísimo gobierno decide no hacerle caso? ¿De qué sirve tenerla si quien manda puede simplemente saltársela? Justo esa pregunta, esa inquietud, es la que le da vida a toda una rama del derecho. Muy bien, para entender bien este asunto vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a definir quién es este árbitro. Después, echaremos un vistazo a su historia, a sus raíces. Luego veremos cómo se transformó en toda una ciencia y para terminar, cómo se aplica hoy en día. ¿Ok? Entremos en materia. ¿Quién vigila al poder? Vamos a definir a este árbitro supremo. O sea, ¿qué es exactamente esta área del derecho y para qué nos sirve? Pues miren, en pocas palabras, es la disciplina que estudia todas las herramientas, los procedimientos, las garantías que existen para defender la Constitución. Es básicamente el manual de instrucciones para hacer que se respete la ley suprema. Me gusta mucho la analogía de que es como el sistema inmunológico de nuestras leyes. Está ahí listo para detectar cualquier cosa que amenace la Constitución y pues neutralizarla. Ahora, aquí viene algo interesante. Resulta que no todo el mundo está de acuerdo en cómo clasificar este campo. Hay, digamos, dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, en Europa es común que lo vean como una parte más del derecho constitucional, ¿saben? Como una de sus funciones. Pero en América Latina la historia es otra. Aquí se ha defendido mucho que es una ciencia con autonomía propia, algo distinto, que toma elementos tanto del derecho constitucional como del procesal. Es como un puente entre esos dos grandes mundos. Bueno, ya que entendimos qué es, viajemos un poco en el tiempo. Porque esta idea de tener un guardián de la Constitución no es algo que se inventó ayer, ¿eh? Para nada. Es el resultado de una búsqueda de siglos, una lucha constante por ponerle límites al poder y asegurar la justicia. Y esta historia es fascinante. Miren, podemos encontrar antecedentes desde la antigua Grecia con mecanismos que castigaban a los políticos que proponían leyes contrarias a las normas fundamentales. Luego en Roma, imagínense, existía el tribuno de la plebe, una figura con el poder de vetar decisiones de los magistrados para proteger a la gente. Damos un salto enorme hasta la Inglaterra de 1610, donde un juez se atrevió a decir que podía anular una ley del Parlamento si era irracional. Y claro, el gran hito en Estados Unidos en 1803, con el caso Marbury contra Madison, que básicamente cimentó la idea de que los jueces pueden y deben invalidar leyes que vayan en contra de la Constitución. Ok, perfecto. Todas estas son piezas de un rompecabezas histórico, ¿cierto? Ideas y prácticas que fueron surgiendo. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo dejó de ser un conjunto de casos aislados para convertirse en una verdadera ciencia? ¿En qué momento alguien dijo, a ver, vamos a estudiar esto de forma sistemática? Pues bueno, muchos expertos apuntan a una fecha y a un nombre clave. 1928 y el jurista austriaco Hans Kelsen. Él escribió un ensayo que, de verdad, fue un antes y un después. Fue él quien puso sobre la mesa la idea de crear un tribunal constitucional especializado, un órgano dedicado exclusivamente a ser el guardián de la Constitución. Para su tiempo, créanme, esa idea fue totalmente revolucionaria. Pero ojo, esto no pasó de la noche a la mañana. La consolidación de esta ciencia fue un proceso, una construcción en varias etapas. Primero Kelsen, como ya dijimos, puso la primera piedra, la base teórica. Luego, un jurista español, Niceto Alcalá Zamora, fue el primero en darle un nombre, en bautizar a esta nueva rama. Después, grandes mentes del derecho como Couture y Calamandrei empezaron a desarrollarla, a darle contenido. Y finalmente, llegó la etapa de poner orden, de darle una estructura científica clara. Y es aquí donde entra una figura clave, especialmente para nosotros en México, Héctor Fixamudio. A él se le reconoce justamente por eso, por haber recogido todas estas ideas que andaban un poco sueltas y darles forma, por estructurar el derecho procesal constitucional como una disciplina científica autónoma, coherente, como la conocemos hoy. Muy bien, ya vimos la historia, la teoría, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en acción hoy en día? ¿Cuál es, por así decirlo, la caja de herramientas que usa este guardián moderno? Generalmente, los expertos dividen el campo en 4 grandes sectores. El primero es el de la libertad, que se enfoca, como su nombre lo dice, en proteger nuestros derechos individuales. Luego está el sector orgánico, que suena complicado, pero básicamente se encarga de resolver las broncas entre los diferentes poderes del gobierno. También tenemos el sector local, para defender las constituciones de los estados o provincias. Y finalmente, uno súper importante hoy en día, el supranacional, que tiene que ver con cómo se aplican los tratados internacionales y los derechos humanos en nuestro país. Y para que esto no se quede en el aire, veamos ejemplos concretos del caso mexicano.
Cada uno de esos sectores que mencionamos tiene su propia herramienta. El famoso juicio de amparo, por ejemplo, es la herramienta por excelencia para proteger la libertad y los derechos de las personas. La controversia constitucional es el mecanismo para resolver esos conflictos entre poderes. Y así, tenemos también la acción de inconstitucionalidad para revisar leyes o los juicios para temas electorales. Cada problema tiene su propia vía de solución. Entonces, para ir cerrando y volver a la pregunta con la que empezamos, ¿quién le exige cuentas al poder? Pues la respuesta es esta: todo un campo del derecho, todo un sistema diseñado para ser precisamente el guardián de la Constitución. Es el manual de juego que asegura que la Constitución no sea solo un papel bonito guardado en un cajón, sino una realidad viva, una realidad que obliga a todos, incluido al propio poder. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en la Constitución como el código genético, el ADN de una sociedad. Si es así, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué tan fuerte es su sistema inmunológico? Porque al final del día, la salud de una democracia no depende solo de tener una gran constitución, sino de tener los mecanismos efectivos y la voluntad para defenderla, todos los días.